Quiero leer la palabra del Señor que está ahí en Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 24. Hay un interesante, hermoso relato que Lucas describe tan bien con estos varones que tienen un encuentro con Jesús. ¿Cuánto han tenido un encuentro con Jesús? Amén. Dice así la palabra. Y aquí dos de ellos iban en el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él, Jesús, les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor que bendiga nuestras vidas. Qué hermoso relato. Qué profundo relato y lleno de tanto contenido que nos viene a mostrar de manera tan simple cómo el Señor busca el relacionarse con nosotros. Dice que eran dos discípulos, dos hombres que habían estado con Jesús, que habían sido enseñados por Jesús, que habían compartido con Jesús, que habían visto el desarrollo del ministerio de Jesús, que habían recibido de primera línea sus enseñanzas. Y ellos habían sido testigos de todo aquello que había sucedido con Jesús. Habían recibido sus enseñanzas, habían visto cómo había sanado,
había visto cómo también él ha sido apresado, puesto en la cruz y que había muerto. Y ellos iban por el camino, dice la palabra, hablando de aquello. Iban camino a Emaús, iban de Jerusalén a Emaús. Aquí la palabra nos dice que son 60 estadios. Eso equivalen a más o menos 13 kilómetros de distancia. Y ellos iban por el camino, dice la palabra, conversando, discutiendo, comentando todo lo que habían vivido. Como lo hace cualquiera que está ahí acontecido con algo. Tenían 13 kilómetros para conversar, así que tenían harto tiempo para conversar. Y en ese trayecto llega Jesús al lado de ellos. Conocemos que es Jesús porque el relato de Lucas lo dice, pero la palabra nos dice también de que ellos no supieron que era Jesús el que estaba con ellos. Jesús no se apareció en espíritu. Jesús no resucitó en espíritu. Jesús resucitó en cuerpo. Entonces ellos lo vieron. Jesús resucitó en cuerpo y no en espíritu porque Jesús comió con ellos, compartió con ellos. La palabra del Señor nos dice que Jesús durante 40 días apareció en distintos lugares a distintas personas. Y Jesús se fue revelando a cada uno de ellos y mostrándose corpóreamente, de manera de que ellos le pudieron reconocer. Lo más notable tal vez de esto es cuando se le aparece a Tomás. Tomás, que habiendo estado ausente en el tiempo en que estaban los discípulos reunidos y se aparece Jesús, luego cuando se lo cuentan a Tomás, Tomás no creyó. Y es ahí cuando el Señor Jesús le dice lo que mismo Tomás había dicho: si yo no metiere mi mano en el costado de su herida, y si no viera la herida de los clavos en sus manos, no creeré. Y cuando llega Jesús y estando Tomás, le dice: Tomás, ven Tomás, mete tu mano a mi costado y mira mis heridas. Eso no es espíritu, eso es cuerpo. Y ahí Tomás tiene ese encuentro tan evidente con Jesús, de que era el Jesús que había andado con él y era el Jesús que había estado en la cruz y ahora era el Jesús resucitado. Y de esto iban hablando estos varones. Iban hablando de aquellas cosas que les había acontecido y que habían acontecido ahí en Jerusalén. Y es ahí en ese momento que Jesús les aborda y les pregunta a Jesús: ¿qué cosas están hablando ustedes? ¿De qué están discutiendo? Y ellos le dicen: ¿acaso eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido? Claro que Jesús sabía, porque él era aquel que era el protagonista principal de lo que estaba sucediendo. Pero Jesús le hace una pregunta a ellos. Le hace una pregunta muy profunda e interesante y que nosotros tenemos que preguntarnos. Jesús les dice: ¿y por qué estáis tristes? ¿Y por qué estáis tristes? Y sabe que yo reflexiono en aquello porque el mundo actualmente, en este tiempo, vive tiempo de tristeza en el tiempo de la Semana Santa. Y eso habla de una ignorancia. Cuando Jesús le dice a ellos: ¿por qué estáis tristes? Jesús le está diciendo, en esta pregunta, está contenida en esta pregunta el hecho de no tan solamente por ver su expresión de tristeza, sino porque se suponía que ellos tenían que saber que Jesús estaba resucitado, que Jesús no había sido retenido por la muerte, que Jesús no había sido retenido ahí en la cruz, que Jesús no había sido retenido ahí en la tumba, sino que Jesús vive. Vive en ese entonces y vive ahora. Y Jesús le dice: ¿y por qué estáis tristes? ¿Por qué estáis tristes? Y aquí viene la respuesta de ellos. Dice: pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, era el que había de salvar a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día
en que esto aconteció. Ya es el tercer día que Él murió y no sucede nada, está diciendo Él, estos dos discípulos. Nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Qué frustración para el Señor Jesús. Y después el Señor Jesús se los da a conocer, esa frustración. Porque ellos habían limitado la palabra profética, habían limitado la enseñanza de Jesús, la habían limitado tan solamente a que Jesús iba a salvar a Israel del tiempo de estar sometido bajo el imperio romano. Ellos pensaban tan solamente en un Jesús, en el Mesías que venía a libertarlos de aquella opresión del imperio romano. Ellos esperaban la libertad para Israel y no estaban en su cálculo, no estaba en su mente, no estaba en su entendimiento ni revelación el que Jesús venía para liberar a todo el mundo y por toda la eternidad. Y esto nos hace pensar a nosotros. Ellos tenían encasillado a Jesús al nivel de redimir a Israel. ¿Y dónde tenemos nosotros encasillado a nuestro Dios? ¿A qué nivel nosotros tenemos puesto a nuestro Señor? ¿Lo tenemos encasillado tan solamente al nivel de las necesidades nuestras que tienen que ser suplidas? ¿O lo tenemos como el Señor de toda la eternidad, como el Señor de todo el universo, como el Señor de todo lo creado, como el Señor que tiene el poder, la suficiencia para alcanzar a todas las personas? Y es interesante reflexionar en esto. Porque nosotros mismos limitamos lo que Cristo puede hacer, no tan solamente por toda la humanidad, sino por nosotros mismos. Estamos tan encasillados en nuestra propia necesidad, estamos tan encasillados en nuestro propio problemita, estamos tan encasillados en nuestro propio anhelo y deseo, que el poder, la presencia, la magnitud del Señor la tenemos limitada tan solamente para ese pequeño mundo nuestro. Y eso nos lleva a limitar lo que Jesús puede hacer por las demás personas. Porque el mismo Señor que te salva a ti puede salvar a cientos. El mismo Señor que te soluciona tus problemas puede solucionar los problemas de cientos. El mismo Señor que ha salvado tu matrimonio, ha salvado a tus hijos, ha salvado tu economía, puede hacerlo con los demás. Y eso nos tiene que llevar a nosotros a comunicar lo que Cristo puede hacer por esos demás. Ellos se quedan con la palabra que está ahí en Lucas. Lucas describe, el Evangelio de Lucas describe la anunciación de Cristo. Y ellos se quedaron con esa interpretación que decía yo el otro día, el no saber leer la revelación que está entre la línea de arriba y la línea de abajo que está escrita. Espero que me estén entendiendo esto. Distintos personajes expresan una gran esperanza en la misión de Jesús en relación a la transformación de la situación política y social del pueblo de Israel. De la situación política y social del pueblo de Israel. El pueblo de Israel socialmente, políticamente, religiosamente, estaba muy afectado por estar bajo el poder del imperio romano. Y ellos habían recibido la palabra profética de que venía el Mesías, venía el libertador, venía el Cristo. El ángel Gabriel le dice 5 veces a María, en la anunciación, 5 veces le dice que Jesús sería el rey de Israel. Y María alaba a Dios porque el Mesías que había de venir venía a destronar a los poderosos y a exaltar a los humildes. Es de acuerdo a lo que el ángel le declaró a María y María se quedó con eso, pero lo limitó tan solamente al hecho
del pueblo de Israel. Luego nos encontramos que los ángeles anuncian a Jesús el Salvador, se lo anuncian a los pastores en la noche del nacimiento de Jesús. Se lo anuncian que ha de venir un Salvador. ¿Y Salvador de quién? De Israel. ¿Salvador de qué? Del imperio. Y eso es lo que tenían en la mente. Luego Zacarías alaba a Dios porque de la casa de David viene, ¿cierto?, aquel que venía a libertar a Israel de la opresión de los enemigos. De la casa de David, del linaje de David. ¿Y quién era David? Un rey poderoso, un guerrero ganador, un hombre de muchas batallas y que ganó muchas batallas y le dio el mejor pasar al pueblo de Israel. Entonces la gente, cuando supieron que venía un Mesías, tenían en mente, tenían en su corazón la esperanza de que se terminaba la opresión. Sí, Jesús venía a libertarlos. Cuando Jesús dice que esta palabra se ha cumplido, que he venido, ¿cierto?, a dar vista a los ciegos, sanar a los enfermos, a liberar a los oprimidos, a dar libertad a los cautivos. Toda esa palabra la gente la interpretó como era para Israel y el enemigo era el Imperio Romano. Pero el plan de Dios era más amplio. El plan de Dios no era tan solamente para ese tiempo, sino que era para toda la historia de la humanidad. No era tan solamente para ese pueblo, sino para toda la creación. Y es en eso que Jesús comienza a hablarle a estos muchachos, a estos dos discípulos, porque ellos estaban tristes por aquello. Y vuelvo a la pregunta. ¿Cuántas veces nosotros estamos tristes por nuestro problemita? ¿Cuántas veces nosotros estamos tristes por nuestra situación? Y claro que estamos tristes, claro que nos afecta. Pero eso tiene que ver con que estamos tan solamente viendo el panorama pequeño nuestro y no estamos mirando el panorama global de Dios. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque nosotros mismos declaramos, de acuerdo a la palabra, de que nosotros somos el cuerpo de Cristo, la iglesia. Y si Cristo ha resucitado, y si Cristo venció, y si Cristo nos ha dado promesas, Jesús le pregunta a ellos, ¿por qué ustedes están tristes? Es la misma pregunta que nos puede hacer ahora el Señor, ¿por qué estamos tristes? Porque las alegrías vienen y van, las tristezas vienen y van. Hay tiempos que son buenos y hay tiempos que son difíciles. Hay tiempos que son de abundancia y hay tiempos que son más de escasez. Pero la persona de Jesucristo perdura por todos los tiempos. Alguien alguna vez me preguntó, pastor, ¿usted es feliz? Yo le dije, a mí me cuesta ser feliz. Me cuesta ser feliz. Porque tengo una familia amplia en Jesucristo. Mi familia no se compone tan solamente de mi núcleo más íntimo. Mi familia son todos ustedes y más gente aún. Entonces yo siento con mi corazoncito, cuando a alguien le va bien, yo me alegro y soy feliz con eso. Pero cuando alguno de ustedes me llama, pastor, estoy con un problema y este es mi problema, me pone triste. Entonces la felicidad tal no la tengo así al 100%. No es posible. Porque hay días en que alguien me está comunicando, pastor, ¿sabe qué? Queremos presentar a nuestro hijo que nació, tenemos un pequeño que nació. Pero ese mismo pastor al otro día puede estar sepultando a alguien que murió. Pastor, a mi hijo le fue bien en su estudio. Y otro hermano me dice, pastor, tengo problemas con mi hijo. A uno le puede estar yendo súper bien en su trabajo y a otro puede estar perdiendo su trabajo. Entonces cada uno de nosotros somos pequeños mundos, pero el Señor está para todos.
Y estos muchachos iban pensando tan solamente en su problema, en lo que le afectaba a ellos como nación. No les interesaba a las otras naciones. No les interesaba lo que estuvieran viviendo otros. Entonces el Señor les pregunta, ¿por qué estáis tristes? ¿Por qué estáis tristes? Y ellos le dicen, ¿acaso tú no sabes que teníamos la esperanza en este que era el Mesías? Y hace ya 3 días que murió y no pasa nada. Y ahora Jesús estaba con ellos. Jesús estaba con ellos. Pero interesante lo que dice la palabra. Dice que sus ojos estaban vedados para ver. Sus ojos no podían reconocer a Jesús. Yo me pregunto cuánto yo estoy viendo a Jesús. Hágase esa pregunta usted, ¿cuánto usted está viendo a Jesús? Ellos no eran capaces de ver a Jesús. Hay una expresión en la palabra que Jesús dice, por cuanto se lo hiciste a uno de mis pequeños, a mí me lo hiciste. Señor, ¿cuándo tuviste sed y te dimos de beber? Señor, ¿cuándo estuviste enfermo y tú dices que no te visitamos? Señor, ¿cuándo tú estabas en esta condición y dices que estuvimos contigo? Pero el Señor Jesús dice, por cuanto se lo hiciste a uno de mis pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces, a mí me habla esto de que Jesús está en todas partes. Jesús está en todas partes. El problema que tenemos nosotros, que nosotros tenemos una mente tan finita, tan pequeña, que hemos encasillado a Jesús en los lugares que queremos ver a Jesús, que son la realidad que a nosotros nos acomoda o nos conviene. Pero Jesús está en todos lados. Y gloria a Dios por eso. Porque si Jesús no estuviera en todos lados, si Jesús no tuviera la accesibilidad para todas las personas, si Jesús no estuviera abierto con los brazos para recibir a todos, tal vez yo estaría afuera. Por merecimiento, tal vez yo estaría afuera. Y gloria a Dios que Él nos acoge a todos. A todos. Estoy recordando una prédica que hice muy joven. Y que esa vez planteé a la iglesia y le dije, ¿sabe qué? En el cielo van a haber sorpresas. Yo no era pastor y estaba predicando. Y le dije a la iglesia, bueno, el Señor me llevó a decir eso. En el cielo van a haber sorpresas, les dije a la congregación. Una congregación grande, lleno ahí. En el cielo van a haber sorpresas. Porque usted va a llegar al cielo si es que llega, les dije. Ya se empezaron a acomodar algunos las sillas en esa huerta. Y usted va a llegar allá, si es que llega, les dije, y se va a encontrar personas que usted nunca pensó que iban a estar en el lugar. Y se va a encontrar que hay algunas que no van a estar y que usted estaba seguro que iban a estar. Y yo sigo sosteniendo eso. Sigo sosteniendo eso. Porque ¿sabe qué? Gloria a Dios por esto. Porque Dios no piensa como nosotros. Dios no mide como nosotros medimos. Mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos y mis caminos más altos que vuestros caminos, dice el Señor. Y yo me alegro con eso. Porque Dios, su gracia, su amor, no es monopolio de la iglesia. No nos pertenece eso a nosotros. Somos beneficiarios de eso. Pero Dios es soberano. Dios es soberano. Dios se fija en ti y se fija en ti. No importando lo que yo piense. Y esa es la grandeza de Dios. Eso es lo extraordinario del Evangelio de Jesucristo. Para todo pueblo, para toda nación, para todo linaje, para toda persona.
No importando color de piel, no importando clase social, no importando nada de eso. Es para todos. Es para todos. Y para el tiempo que Él determine. Para el tiempo que Él determine. El ladrón en la cruz se salvó en los descuentos. Ya el árbitro estaba a punto de tocar el pito y se terminaba todo. Y ese se salvó. Y usted podría decir, es injusto, yo he estado toda la vida sirviendo en la iglesia, he estado toda la vida sirviendo al Señor, he estado toda la vida trabajando por el Evangelio, y este que apareció al último se salva igual que yo. ¿Qué es lo que es eso? La sola gracia de Dios. La sola gracia de Dios. Porque nosotros en la vida actual alegamos de cuando tenemos que ir a un lugar y nos dan números. Y dicen, entran los primeros 100 nomás, y no entra más gente. O vamos a otro lugar y dicen, aquí entran solamente los que pueden pagar. O otro lugar dicen, aquí solamente entran una clase social. Y eso hay. Pero bendito sea el Señor, que en el cielo no hay números. Bendito sea el Señor, que en el cielo no hay clases sociales. Bendito sea el Señor, que en el cielo no hay color de piel. Todos hemos sido alcanzados por la gracia del Señor. Aunque también, dicen estos hombres, nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, de lo que hablaba en la mañana. Cuando el ángel le pregunta, le dice a las mujeres, ¿por qué buscáis al que vive entre los muertos? Jesús había resucitado. Jesús había resucitado. Y esas mujeres partieron corriendo a contarle a los 11 y a todos los demás que estaban ahí que Jesús había resucitado, porque dos varones, dos ángeles con vestiduras resplandecientes les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Aunque también nos ha asombrado. Ellos estaban asombrados que esas mujeres habían contado eso. Qué frustración para Jesús. ¿Por qué tenían que asombrarse si Jesús les había enseñado de aquello? Jesús tiene que haber dicho, estos cabezones no entienden. Y cuando digo cabezones, lo digo con mucho respeto porque yo soy uno de esos cabezones también. ¿Cuántas cosas Jesús me pidió en su momento y yo no las hice en el momento? No las hice en el momento. ¿Cuántas cosas te ha pedido el Señor a ti y tú no las has hecho? Y lo tienes ahí al Señor esperando. Y el Señor dice, ¿qué está esperando? ¿Qué está esperando? Y esto dice, nos asombraron algunas mujeres que vinieron con esta noticia. Y Jesús tiene que haber dicho, pero si yo le estuve enseñando tanto tiempo de esto. ¿Qué cosa nos asombra a nosotros? Alguien el otro día, parece que fuiste tú, Israel, alguien me contó algo de que le hicieron una broma a una chica. Estaban en un ensayo de adoración, algo así, y la chica fue a buscar algo a la pieza donde estaban los instrumentos, y los muchachos se sacaron chaquetas, sacaron ropa y la dejaron ahí y se fueron. Y la muchacha cuando aparece no los ve nada y ve que está en la ropa. Dijo el arrebatamiento. Y yo me quedé acá. ¿Tú fuiste o no? El humor de Israel. ¿Le gustaría ser sorprendido usted así? Yo no. Yo no. Yo quiero ser parte de aquellos que van a dejar la chaqueta acá. Pero algunos se asombran. De repente contamos como gran cosa que el Señor hizo algo por alguien, sanó a alguien. Y el Señor dice, ¿y por qué te asombras si yo te di poder y autoridad para sanar a los enfermos?
qué te asombras? Lo que deberíamos asombrarnos es que no esté pasando nada. Pero si tú oras, tienen que pasar cosas. ¿Quién dijo amén? Por favor, digan amén. Si tú oras, tienen que pasar cosas. Si tú oras en el nombre de Jesús, tienen que pasar cosas. Si no están pasando cosas, asómbrate, preocúpate. Tú cuando le declaras la palabra a alguien, tiene que pasar algo. Y vienen corriendo, pastor, pastor, pastor. Le hablé a una persona y se convirtió a Cristo. Y bueno, si eso es lo que tiene que ser. Pero esa persona lo hizo y ya no lo hace en un año más. Y viene sorprendida por eso. Eso tendría que ser todos los días. Todos los días. El tema es que estamos tanto en una rutina de naturalidad. Nos hemos acostumbrado tanto a lo natural que ya lo sobrenatural, a lo que fuimos llamados, nos sorprende. Nos sorprende. Yo les dije una vez que mi nieta me dijo, yo le dije, Gabriela, ¿cómo estás? Bien, tata. La vida me trata bien. ¿Se recuerdan de eso? Nosotros no tenemos que sorprendernos que nos vaya bien. Porque somos hijos de un Padre que nos ama. Un Padre que nos tiene cubierto. ¿Qué padre que su hijo que le pide pan le va a dar una piedra? Dice la palabra. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará todas las cosas? ¿Por qué debe sorprenderme? Sorpréndete si las cosas no te están pasando. Sorpréndete si las cosas no están sucediendo como lo declara la palabra. Dios tiene pensamientos de bien para nosotros. Dios quiere que nos vaya bien a nosotros. Entonces, dice la palabra, llegaron a la aldea a donde iban, a la aldea de Emaús. Y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros. En la mañana canté parte de la canción, ahora no lo voy a hacer. ¿O quieren que cante? Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Mira lo que dice la palabra. Mas ellos le obligaron a quedarse. ¿Cuánto anhelamos nosotros la compañía de Jesús? ¿Cuánto nosotros anhelamos la compañía de Jesús? El que Jesús esté con nosotros. Aquí dice, le obligaron. Yo voy a hacer un cambio en esto. ¿Cuánto tú te obligas a estar con Jesús? ¿Cuánto tú te obligas a estar con Jesús? Yo todos los días tengo que vencer a mi carne para estar con Jesús. Porque mi carne quiere dormir más, porque mi carne tiene que hacer muchas cosas, atender tantas cosas. Tengo que atender la obra del Señor. Tengo que atender la obra del Señor. Pero yo tengo que estar más preocupado del Señor de la obra, más que de la obra del Señor. Entonces yo tengo que obligarme a mi alma, a mi naturaleza humana, a estar con el Señor. Porque mi carne se resiste. El viejo hombre se resiste. Y esto es disciplina, hermanos. Tú tienes que provocar esto. Si tú no lo provocas, no va a suceder. Tiene que provocarlo. La mamá provoca que los niños
coman. Porque ella se preocupa de tener el almuerzo, las comidas a la hora que debe tenerla. Y no lo sienta a la mesa por si sucede algo, sienta a la mesa y lo sirve. Eso es provocar algo. Y nosotros a veces con la experiencia de recibir del Señor, creemos que sucedan circunstancialmente. No, y nosotros tenemos que provocarlo. Tenemos que buscar al Señor. Tenemos que ir a ese encuentro. Tenemos que ir, si tú quieres compartir con tus hijos, si tú quieres compartir con tus parientes, si tú quieres compartir con tu señora, tú tienes que provocar ese encuentro. ¿Cierto? Tienes que provocar ese encuentro. No es casual. El encuentro con el Señor Jesús tiene que ser provocado. Oblígate tú a estar con el Señor. Entró pues a quedarse con ellos. Qué bueno cuando Jesús está con nosotros. Qué bueno cuando Jesús está con nosotros. Cuando tú sientes que está contigo. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Mira qué simple. Sentados a la mesa. Nos sentamos a la mesa todos los días, en distintas horas del día. Es rutina nuestra. Tomó el pan. El pan lo tenemos en la mesa. Hasta la mesa más humilde hay un trocito de pan. Y lo bendijo. Qué bueno es tomar el pan y bendecirlo antes de comerlo. Y lo partió y les dio. Entonces fueron abiertos los ojos de ellos. Entonces fueron abiertos los ojos de ellos. ¿Te das cuenta de esto? Yo no sé si usted está captando esto, pero el Señor Jesús se manifiesta en las cosas más sencillas. El Señor Jesús se manifiesta en las cosas más sencillas. Te voy a decirte algo que puede resultar chocante para ti. Pero no vengas a buscar a Jesús aquí. No vengas a buscar a Jesús aquí. Tú tienes que encontrarte con Jesús todos los días. Porque aquí nos estamos encontrando una vez a la semana. Y si tú estás viniendo a buscar a Jesús aquí, quiere decir que estás teniendo tan solamente un encuentro en la semana con Jesús y en un par de horas. Si es que lo encontraste aquí. Tú tienes que encontrarte con Jesús todos los días. Y no lo estés buscando en cosas extraordinarias, búscalo en las cosas ordinarias, en las comunes, en la rutinaria. Cuando estás sentado ahí a la mesa, cuando estás ahí en la oficina, cuando estás ahí en el comercio, cuando estás en distintos lugares, ahí está Jesús. Ahí está Jesús. En el partimiento del pan, sentados a la mesa, Jesús les abrió los ojos, se les reveló. A veces queremos buscar a Jesús en las cosas extraordinarias, en algo sobrenatural, en algo monumental. No, Jesús no es así. Nosotros somos así. Tenemos que preparar una gran parafernalia para que esté Jesús. He estado en los lugares de gran concentración de gente, de un tremendo aparataje, de un tremendos predicadores. Hermano, y no he sentido nada. No he sentido nada extraordinario. Pero recuerdo haber estado en lugares tan sencillos, tan humildes, tan pobres, y había una presencia de Dios poderosa. Dios se manifiesta en las cosas más sencillas. Y Dios se manifiesta en tu casa. Dios se manifiesta en tu casa. Cuando te sientas tú ahí con un cafecito a meditar en la palabra del Señor, a orar,
ahí se manifiesta el Señor. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Le fueron abiertos los ojos y reconocieron que era Jesús que estaba con él. ¿Cuánto has caminado? ¿Cuánto has andado y no te has dado cuenta que Jesús está contigo? Porque estás tan ocupado de tu propio mundo. Estás tan ocupado, preocupado, con ansiedad de tu trabajo, tus necesidades, cómo me va a ir. Y no te das cuenta que Jesús está al lado. Aquel que ha prometido solucionarte las cosas. Aquel que ha prometido apoyarte en todo. Aquel que ha prometido dar la lucha por ti. No lo hemos reconocido. Porque estos estaban preocupados de lo que había sucedido, de lo que estaba sucediendo. Y no eran capaces de reconocer que Jesús estaba al lado de ellos. Y Jesús está ahí. Luego se decían el uno al otro. Esta me encanta. Se decían el uno al otro. ¿No ardía nuestro corazón entre nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? ¿No ardía nuestro corazón? ¿Cuándo fue la última vez que te ardió tu corazón? ¿Te arde el corazón cuando estás ahí en la presencia del Señor? El viernes conversaba con la señora Sandra, la esposa ¿de quién? Don Nelson. De Don Nelson. Se fue la juventud. La esposa de Don Nelson. Y me decía, pastor, el lugar es especial, me dijo. Sentí cosas que nunca había sentido. Sentí cosas que nunca había sentido. Dijo, sentí un ardor en mi corazón. Sandra. Y ella captó eso. Me dijo, ¿eso sucede siempre? Yo le dije, a los que están dispuestos a recibir, sucede. Sucede. Dijo, ardía mi corazón. Dijo. Y es cuando me alegro de tener un lugar como este. No por la belleza que tiene, es hermoso, sino porque hay presencia de Dios en este lugar. Hay presencia de Dios en este lugar. ¿Cuándo ardió tu corazón? ¿O cuándo dejó de arder tu corazón? ¿O cuánto añoras que arda tu corazón con la presencia de Cristo? Yo tengo mi corazón ardiendo en esta hora. Con esa presencia del Señor. Pero tenemos que anhelarlo. Tenemos que buscarlo. Eso no viene porque sí. Eso es porque yo lo anhelo, yo lo deseo, yo lo busco. Así como buscas el alimento natural, aquellas cosas que te gustan, a Jesús tiene que gustarte. Y si te gusta, búscalo. Y se decían el uno a otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros? Qué triste es cuando deja de arder nuestro corazón. Qué triste es cuando perdemos esa pasión por aquello que amamos, conservando las distancias, conservando la distancia. Yo miro a mi mujer y mi corazón arde. Yo miro a mi mujer y mi corazón arde. Yo estoy enamorado de mi mujer. Después de casi 40 años de conocernos, sigo enamorado de ella.
Me gusta estar con ella, me gusta sentarme a la mesa, me gusta salir con ella, me gusta hacer planes con ella. Mi corazón arde por ella. Pero mi corazón arde más por el Señor. Yo doy gloria a Dios que ella me acompaña en esto. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén. ¿A dónde iban? A Emaús. ¿Llegaron a Emaús? Llegaron a Emaús. Pero dice que a la misma hora volvieron a Jerusalén. Y me puse a reflexionar en esto. ¿A qué iban ellos a Emaús? ¿A qué iban ellos a Emaús? La palabra no lo dice. Pero lo que iban a hacer a Emaús no era importante. Porque dice que a la misma hora que tuvieron la revelación de Jesús, ellos se volvieron a Jerusalén. La pregunta que yo me hago, ¿hacia dónde estoy caminando yo? ¿Estoy caminando hacia Emaús o estoy caminando hacia Jerusalén? Dice la palabra que Abraham, mientras avanzaba, él iba construyendo altares para el Señor. Y cuando Lot se separó de él, dice que él fue construyendo tiendas hacia Sodoma y Gomorra, hacia la ciudad, hacia la perdición. Y vaya que perdió todo, porque la palabra dice que Lot era rico en posesiones. ¿Y qué dice de Abraham? Era riquísimo, era de pasarle la lengua, era riquísimo, dice, era riquísimo. Y Lot era rico. Y dice que Lot se fue construyendo tiendas hacia Sodoma y Gomorra, y sabemos el final que tuvo. Y Abraham dice que él iba hacia el lugar de la promesa, a todo lo que Dios le había prometido. Porque a Lot y Abraham no pudieron seguir juntos por todo lo que tenían, tenían mucha riqueza los dos. Y era tal la riqueza que ya eso se estorbaba. Entonces, los hombres de Lot tuvieron disputas con los hombres de Abraham. Y Abraham le dijo, Lot, si tú quieres seguir en otra dirección, hazlo. Y ahí me asombra la decisión de Lot. Lot tenía, porque estaba bajo la cobertura de Abraham. El que tenía la bendición era Abraham. Y Lot tenía porque estaba bajo la cobertura de Abraham. Pero cuando se salió de la cobertura de Abraham, perdió su riqueza, perdió la visión, perdió la bendición de Dios. Cuando Abraham iba avanzando en la tierra, a cada lugar que él llegaba, lo primero que hacía, levantaba un altar de adoración a Dios. Las tiendas tienen que ver con las cosas naturales, el altar tiene que ver con cosas espirituales. Las tiendas tienen que ver con buscar cosas terrenales. El altar tiene que ver con buscar las cosas del reino. Estos muchachitos iban en dirección a Emaús, a Emaús. Y cuando tienen el encuentro con Jesús, son abiertos sus ojos y ellos tienen que haber dicho, ¿y qué hacemos aquí en Emaús? ¿Por qué estamos acá? Si nuestro lugar es Jerusalén, casa de Dios, casa de Dios. La pregunta que yo me hago,
¿Hacia dónde voy caminando yo? ¿Hacia dónde están fijados mis pasos? ¿Hacia dónde me encaminan mis planes? ¿Hacia dónde me llevan mis sueños? ¿Hacia dónde está dirigido lo que estoy planeando, lo que estoy haciendo? ¿Voy hacia Emaús o quiero ir a casa de Dios? Ellos se entendieron y dice que inmediatamente se volvieron a Jerusalén. Sus ojos fueron abiertos y entendieron que su lugar no era Emaús, sino que su lugar era Jerusalén. Vamos por la vida haciendo cosas, tomando decisiones, construyendo. Pero asegurémonos que eso nos lleva en dirección a Dios y no en dirección al mundo. La palabra del Señor dice que hay caminos que parecen de vida, pero su final es de muerte. Es de muerte. Yo quiero ir por la vida construyendo altares al Señor, porque eso me asegura todo aquello que Dios tiene preparado. Dios tiene que encargarse de los detalles. Es la promesa de Dios. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y lo demás vendrá por añadidura. Añadidura. Mira, yo te voy a decirte algo. Está escrito en la palabra. Está escrito en la palabra. Hay gente que ni duerme por su trabajo. Hay gente que ni duerme por su trabajo. Vive tan preocupado de cómo genero, cómo hago. ¿Cómo lo hago? Pero la palabra, la promesa dice, honra al Señor con todos tus bienes. Honra al Señor con todos tus bienes. Y luego dice esa palabra, y el Señor se preocupará de todo lo que tú necesitas. Aun cuando estés tú durmiendo, Él estará produciendo para ti. Él estará produciendo para ti. Hermano, eso es extraordinario. Eso es extraordinario. Dios está trabajando cuando tú estás durmiendo. Dios está trabajando cuando tú estás descansando. Dios está trabajando cuando tú estás de vacaciones. Si es la promesa de Dios. Es la promesa de Dios. Entonces, ¿hacia dónde nosotros estamos construyendo? ¿Hacia dónde nosotros estamos avanzando? Estos iban hacia Maús, iban en la dirección contraria. Jesús les apareció, les habló, se les reveló y ellos volvieron hacia Jerusalén. Bendito sea el Señor. ¿Cuánto está ardiendo tu corazón? ¿Cuánto está ardiendo tu corazón? Vamos a orar. Señor, gracias porque tú nos hiciste a imagen y semejanza tuya. Señor, la inteligencia que tenemos es porque tú eres súper inteligente. La santidad que podemos tener es porque tú eres súper santo, Señor. Ese pequeño carácter que se está formando en nosotros, Señor, tiene que ver con esa imagen y semejanza con la cual tú nos has diseñado, a imagen tuya, semejanza tuya. Señor, nosotros somos limitados. Nuestras ideas se agotan, nuestros cuerpos se cansan, nuestras fuerzas flaquean. Pero qué distinto cuando tú estás con nosotros. Porque ahí no se trata de nosotros, de nuestras capacidades, sino que se trata de lo que tú haces por nosotros, de lo que tú haces en nosotros y de lo que tú haces con nosotros. Señor, así como fueron abiertos los ojos de estos hombres que no te habían reconocido, Señor, y tú te diste a conocer en ese pequeño detalle,
Señor, que tú te puedas revelar a nuestras vidas. Señor, yo ruego que atiendas la oración de los que están con sinceridad en esta hora, buscando de ti, anhelando de ti, para que tú te reveles a sus vidas, para que tú te manifiestes, Señor, y sus corazones, nuestros corazones, ardan con esa presencia tuya. Señor, tú eres Dios y tú lo puedes hacer. Escucha nuestra voz en esta hora. Que el fuego de mi altar nunca se apague, Dios. Que el fuego del altar, del corazón de los que están en este lugar nunca se apague. De manera, Señor, de que siempre, siempre, en todo tiempo, tú estés presente con nosotros y nosotros podamos reconocerte. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Hay alguien en esta hora, en este lugar, que sienta que necesita ese ardor del Señor en su vida. Necesita reconocer al Señor. ¿Quiere recuperar eso? Yo quiero orar en esta hora por eso. Si hay alguien, indíquemelo con la mano nomás. Y yo voy a orar. Amén, hermano. ¿Hay alguien más? Amén. ¿Hay alguien más? Amén. Dios te bendiga. Amén. Amén. ¿Hay alguien más? Amén. 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 Dios te bendiga. No solamente yo vi las manos de ustedes. El Señor ve el gesto de ustedes. Señor, tú has visto a mis hermanos y hermanas que han levantado su mano en esta hora. Padre, y yo en el nombre de Jesucristo, en cuyo nombre hay poder, oro, Padre, para que la presencia de tu Santo Espíritu llene todo su ser. Esa presencia, Señor, que declara nuevos tiempos, manifiesta nuevos tiempos, tiempos llenos de tu presencia, Dios. Señor, quebranta en esta hora todo yugo de incredulidad. Señor, todo yugo de indiferencia, quebrántalo ahora en el nombre de Jesús. Y que en ellos sea establecido, Señor, tu reino, Dios. Gracias, Padre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.